Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, estamos aquí de regreso con Difis de Police. Y bueno, en el episodio anterior se acabó la guerra de bandas. Ganó. Ganó Vargas. No, ganó San, lo cual me parece una estupidez porque yo quería ganar a Vargas. No te avisan cuándo va a acabar la guerra, simplemente, no sé, es una estupidez como una casa, pero bueno. Murieron dos agentes ayer también, así que hay que contratar a dos nuevos hoy. Y nada, comencemos con el video. Los animales del zoo pasan hambre, roban reservas del ayuntamiento. Facebook cogerá la mayor lasaña de la historia. Me imagino que te va a haber una cinemática con San. Yo creo que ganará Vargas, sinceramente, pero bueno. Pues no. Yo no voy. ¿Qué opinión le merece el movimiento por los derechos de los negros? No fue asunto suyo. No comparto mis opiniones en público, eso es un asunto privado. ¿Por qué envío a sus agentes a una manifestación de negros pacífica? Es mi trabajo. Envío a mis agentes allí donde haga falta. ¿Cree que los participantes de la manifestación pacífica eran una amenaza para los otros? Sí, desde luego. Algunos manifestantes acercaron al ayuntamiento combates de béisbol. Yo a eso no lo llamaría una manifestación pacífica. Estas últimas semanas hay manifestaciones a gran escala han surgido en Freeport. Primero marchan las feministas en el Parque del Deseo y hoy los negros se han congregado ante el ayuntamiento. ¿Cuál cree que es la razón? Para ese momento, ¿cuál es la razón? ¿Cuál cree que es la razón de este aumento del activismo cívico en la ciudad? El periodismo activista. Los medios persiguen a audiencias en vez de informar de la noticia. Los periódicos y la TV están totalmente descontrolados. Presentan pequeños errores como catástrofes e incitan a la gente a tomar el poder por su propia mano. Y ya vimos cómo acabó eso. Señor Bor, ¿tiene usted algún amigo negro? No tengo amigos. Tenía amigos en la academia, pero en mi posición es difícil mantener una buena relación con la gente. Señor Medeo, ¿usted dio la orden de disolver la administración por la fuerza? La culpa es de la mafia. Un jefe de mafia me llamó casi y exigió que la protesta se disolviera por la fuerza o que mi familia sufriría. Día 29, 12 de agosto. El estudiante bebido cae de un quinto piso y resulta herido. Accidente en el depósito del agua se acabará en 2 días. Este otoño record unas presentaciones en Facebook. Pero además me una cinemática diciéndome en plan, oye, que ganamos los Suns. ¿Qué no hay cinemática? Dicen que va a llover y que usted... No. Venga, iniciar el día. Con 5 polis. La virgen, tío. Ah, mira, cinemática. You know when a police chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No, there's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No, I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No, an accusation is a personal cry, full of resentment or envy, a defeated moan, or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No, but they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others, happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters blame our public figures denounce politicians, the politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path. Exaggerate as far as you can, and try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vikas Varga and routing his supporters, Sand further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against Sand would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pazzi. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle.
And Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Potsy. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Potsy ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine, and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Potsy in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck deep in the family business, overseeing transportations for the Sand Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar-black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Potsy as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Potsy is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, "My dear little old cupcake," I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed, but this one ended Robespierre, and I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. Vamos, cinemática al fin, chico. Que ya un chingo se episodio de siempre en cinemática. No, no, bueno. Ah, tío. Ah, qué mamada que no ganara Vargas. Puta madre. Cinco policías. Vamos. Venga. Van ustedes dos. Bueno, vas tú y tú. Tío, ¿qué carajo haces? ¿Por qué estás en tu puta casa todavía? ¿Me puedes decir por qué estás todavía en tu puta casa de mierda, tío? Es que mira, mamarla, es que paso, en plan, que sí, poquito, me la sopla. No puedo hacer nada, yo no tengo suficientes policías. Venga, los dos sitios, a mamarla, no puedo hacer nada. Tío, es que no sé por qué putos llevan 2 días en los que el cabrón no viene a trabajar. Tengo 5 policías, eso es bastante estúpido también, te digo. Pero el turno tiene un chingo de gente, no entiendo por qué tan poquitos. ¿Por qué no viene a trabajar esta gente? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué tengo 10? ¿Por qué tengo 8? Debería tener también 10, no entiendo. Atropella con fuga. Y... bien, lo hemos atrapado. Cajo cerrado. Eliminar banda. Omitir... sí, que han oído. Vale. Venga, no tengo policía, ¿qué hago? Y no tengo a nadie, en plan, no puedo mandar a nadie, que hoy no puedo trabajar. Hoy me tengo que tomar el día libre hoy, porque no puedo hacer nada. Llamada del sindicato, una joven terriblemente asustada, un obrero borracho interrumpió en el edificio, el mismo hombre que ayer vino a ver al sindicato para exigir que le devolvieran el dinero retenido de su salario durante los últimos 6 años. Prefiero corromper la ventanilla.
Vamos a recibir una alerta de una jodería 6 hombres. Pues mira, otro lado al que no voy a ir. No, que no tengo hombres. No puedo mandar a nadie. Que esas dos putas muertes, como me han jodido, Venga. De mi dulce Julieta, la zombie, los actores fueron víctimas del lanzamiento de huevos por parte de alguien del público. La reacción tuvo estuvo acompañada de los gritos, qué vergüenza, necrofilia. Luego rajaron 10 chicas, pues no puedo hacer nada. En plan, no puedo mandar gente. O sea, ¿qué puta mierda de 10 es este, tío? No puedo hacer nada. Literalmente, no puedo hacer nada. Ya, bueno, no puedo hacer nada. O sea, me vuelvo a decir. Hoy va a ser un día bastante mal. Aquí sí puedo mandar a la gente para que vea. Espera, todo el mundo tengo que mandar. Luego, cuando la comedia que está lista, aparecerá un grupo de estudiantes bebidos que decían que aquel sitio era suyo, lo que provoca una gran pelea. Pues venga, vamos para allá. Agresión. Ya, bueno. Bueno, pues sigue sugiriendo, chico, que no tengo agentes. ¿Vale? Tú sigues sugiriendo. Informe de pelea. Bien. Vamos a aplaudir fuerte porque podemos hacer algo hoy. Tum, 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 tum. Teatro de ciencia de qué. Puedo mandar gente. Muy bien. Venga. A todo. Estamos grabando al público del trato antes de que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Los delincuentes ya habían oído de la escena. Todo el mundo creo que hasta el último momento de que esto era parte del espectáculo. Pues venga, vamos a seguirlo. Qué tranquilo se está sin la guerra de bandas, también te digo. Bueno. Pues, sí, está loco, pero que no vamos a ir. En plan, pues que le vaya bien al chico, que lo llene bien, que lo llene lleno. Porque no vamos a ir a ayudar ni a hacer nada. Peinar el bosque, registrar el autobús. El gerente de la ha dicho a la gente de la relación de los hombres me pasaron con cuando dije que no me quedaba habitación. La metieron en estancia que ya está ocupada, pero no creo que les haga gracia cuando nuestros se desvuelvan. ¿Quién hay ahí? Esta habitación es nuestra. Ala, ya está. Los delincuentes son estúpidos. Atropello con fuga. Ah, eso se me ha olvidado que lo tenía. A ver. Vi un sedán negro de tendencia justo al lado del edificio del que abrieron dos tipos. Uno de ellos con una gabardina pasaron por delante de mí sin decir media palabra. Una gabardina. Oí al ascensor y al girarme vi dos tipos de aspecto siniestro. No parecían armados, pero me dejaron claro que me matarían si me interponían en su camino. Pero tratarse de un robo. Elvis tenía una caja fuerte en su vecina, no sé lo que guardaba dentro. Y sí, vi un par de idiotas que no recuerdo qué hora fue. De hecho, me enteré del incidente más tarde. Mira, esto lo vamos a hacer aquí, aquí, así, así. Mm. Oh, no, vamos oh, oh, espera. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Oh, no. Oh. Sí, no entiendo, estoy haciendo trampa, claramente.
A ver. Bla, 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 bla. Esto aquí. Vale, ahí está. Oh, Dios mío, soy muy inteligente, tengo que decirlo. Soy muy putamente inteligente. Venga, venga, venga. Mandamos a los mejores policías y al SWAT. Lo sé. Soy muy inteligente, no tienen que decírmelo, gente. Detalles de entropía y fuga. Bueno, poco más puedo hacer, la verdad. Tun, 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 son las 2 y se acabó. Homicidio. ¿Qué pasó? No, ya no se ve esto. Pues, también están yendo a atraparlo. Y... un lugar equivocado. La primera vez que me pasa eso. Otra cinemática. Madre mía, eso me impresiona mucho. ¿Voy a la casa de los Sands o estoy en mi casa? Esa es mi pregunta original. Oh, Jack, you always come back so late. Ah, What's mira. wrong? Sí, estoy en mi Bad casa. news? Good news, Jack. Laura is ready. Ready how? She's coming back? When? Not that fast, Jack. Laura's ready to talk. But if she's ready to talk, she's getting ready to come back. You just need to find the right words. You can find the right words, right, Jack? I'm not an idiot. I didn't ask for this, Jack. It's the middle of the night, and I'm alone on an old farm, 40 minutes away from anywhere, sat on a creaky porch, and now I'm getting snapped at. I came here so you could personally promise me that you'll be able to find the right words. So let's try again. You can find the right words, right, Jack? I can find the right words, Mrs. Markham. That's good to hear. Tomorrow night at 3 o'clock at the Octopus Restaurant. You know it? Yeah, but it's closed at night. Oh, I've arranged for them to be open. Don't be late. But don't come too early either. Me he encargado de eso. Menuda viejita, ¿eh? Mrs. Markham, Yeah? I should probably offer you some tea or something before you go. Do you have any tea? No. Good night, Jack. ¿Tienes té? No. Buenas noches, Jack. La polla. Día 30. Roger responsable de la exposición de la policía de Freiburg. El café de Baby acusado de irregularidades de salud y seguridad. Alcalde Rogers, pondré orden en la comisaría. Pon dinero, hijo de puta. ¿Sí? ¿Vas a hacer eso? Ponme dinero. El turno es llenísimo. Pero a mansalva, ¿no? Otra vez Mozart. Bueno, otra vez yo lo juego esto varias veces al día, así que por eso digo otra vez Mozart. Ha suspendido. Puta madre, cómo te odio, cabronazo de mierda. Y a los SWATs también. Dame todo esto. Informe de policía. Venga, Percy. Sigue vivo, pero no sé dónde esté. Venga, te mandamos gente. Llamó para informar de una pelea entre el padre de una niña y un amante de los perros cuyo rol había visto a la cría. Mientras los hombres estaban ocupados dirimiendo el asunto, el perro fue visto corriendo hacia el parque de atracciones. Y a mí qué verga me importa que lo pienses, es un problema de perros que lo arreglen ellos, tío. Es un puto perro. ¿Qué tiene que hacer la policía ahí? Ahora que lo pienso, mandé a este güey a esto. Hostia puta, qué pendejo este güey. Nice, la he cagado. La he cagado por no esperarme. La he cagado por no tener que tío, me desespero mucho cuando son investigaciones y traen bastante. La he cagado. De huevos. Detectives. Te mando a ti, 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 te mando a ti.
1, 2, 3. Restaurante comercial, Tiffany Lila se encontró con un escuchado que le ha cogido de su bolso de lujo y le ha echado a correr. La mujer ha llamado directo a la policía. Un estación en el centro comercial. Ese hombre debe ser a un edificio. Corran. Corro. Reunión autorizada. Nice. Mandé a Percy, ese fue el problema, que mandé a Percy a hacer el trabajo que no tiene que hacer Percy. Delincuente, ordenar al hombre que se detenga, que alguien detenga a ese ladrón. Los delincuentes bloquean la puerta de media vuelta y divide de hacia adentro. Patada. Que alguien detenga a ese ladrón. El delincuente se topa con la pistola, para empezar el pineaje sobre el hielo, se resbala y se le cae mientras intenta volver a ponerse de pie, saca un cuchillo del bolsillo. Apuntar al delincuente. Y lo matamos. Placa. Y a mamarle. Bueno, eso tiene que esperar un ratito. Ya está. Una mujer ha plantado una tienda de campaña en el parque y ha invitado a todo el mundo a venir a comprar una nueva moneda de la más rentable, que aumentará de su valor en las próximas semanas. Ya se ha formado una larga cola y la gente empieza a empujar y a insultarse. Venga. Tutun, tutun. Ah, bueno, más gente todavía. Hay un chingo de misiones de esto, ¿sabes? Del tema de los detectives. Hay un montonazo de misión, pero es una brutalidad lo que hay. Porque no más 5, tío. Venga. Para allá. Tú puedes solo, yo creo. Arriba correr, llevaba a bozar, pero gruñir tiraba hacia los demás centros. La de guardia buscó un hombre que se quedó. El hombre general dejaba entrar animales en el edificio, pero no se limitó a gruñir y no quiso escuchar. Pam. Pam, para, pam. Un momento, tengo que hacer esto, discúlpenme. No hace falta gente, entonces no la vamos a mandar todavía. Alteración del orden público. Arrestado. Robo. Aquí le dan 10. Pues, a veces, no entiendo a veces. En plan, si son muchos policías se les da menos. ¿Cómo está la cosa? Pues yo no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Ahí no voy a ir. Voy a ir para acá. Literalmente no puedo ir ahí. Tengo que ir a la manifestación. Sí o sí. La pelea está en pleno auge y algunos participantes siguen armas. Dispara al aire para intentar apaciguar a la muchedumbre. Todo el mundo al mismo tiempo saca el revólver y el revólver reglamentario de policía, ¿no? Y dispara al cielo. Ay, justamente hay cerrado esto. A ver. Esto va aquí. Lo sé. Porque está viendo trampa. Oh, y me falta una imagen que no tengo. Esto va aquí. A ver, esto. Esto va acá. No puedo, me faltan imágenes como quiera. Sí, estoy haciendo trampa, chicos, que me harta mucho el tema este de ponerme a investigar. Me harta mucho, pero mucho me harta. No puedo con el tema de las investigaciones. Me desesperan, prefiero hacer trampa y a mamarla. Oh, mira, otro cinemático. ¡Wow! 3 cinemáticas. According to Mrs. Markham, I was supposed to spend all day thinking up the right words. But to my surprise, I did my best work when I shut my head off. I didn't even want to think why Laura decided we'd meet at 3 o'clock in the morning, and in a restaurant we'd never gone to. I didn't know what to tell her.
And something tells me she's no more ready for this meeting than I am. Espero que vaya, By vaya con nightfall, I vestido de traje de finally policía. stopped worrying. The right words would come when they were needed. And if they don't come at all, then so be it. Voy con el traje de policía, es que madre mía. Bueno, es que esta hora salgo, así que... ¡Hola, verga! Me dieron un putazo. I've heard said when you're knocked out by a single blow, you don't have time to feel any pain. Well, that's a lie. It's painful as hell. Every day I spent in that coma, the pain was unbearable. Oh, cabrón. Juego A, ¿no? ¿Qué, qué estoy haciendo? Estoy jugando. A ver qué tengo que hacer aquí. Y 55, 7 de septiembre. ¿Yo día 55 estuve 30 días en coma? ¿Qué está pasando, chicos? No sé qué está pasando, la verdad. ¿Qué septiembre, domingo? Yeah, I heard about that already. But what if they decide to spill it to the papers? We need to start thinking now about covering our asses. I know people who can deal with this, but they'll need at least a week. Plus, if we want to... Lieutenant Stat, I'm sorry to interrupt you, but I have Jack Boyd on the line. Who? Jack Boyd, sir. He's calling from the hospital. Gibson, I'll call you back. Don't do anything without my team. Jack, well, wow. I didn't know you were awake. Doctor said you could be in that coma for months, even years. How are you feeling? Tell me who's in control, Martin. I don't think I follow you. For God's sake, Martin, tell me it's you running the department and not some stooge from the mayor's office. Yes, Jack. I am performing the duties of the police chief, but the new man's coming on Saturday, Kevin Paulson. Kevin Paulson? Yes, it's the guy from the... I know who Kevin Paulson is. Now listen carefully, Martin. I'm coming back to work. I'm Freeburg's police chief, and it's going to stay that way for another 4 months. Now you get on the phone and do whatever needs to be done. You run into any problems, threaten them with the media, court, or blackmail. But I don't think they'll give you any trouble. The mayor knows it's easier to just wait until the winter than deal with a scandal. Oh, and assemble a press conference. Listen, Jack, I know the truth is on your side, but you have to take into account... Martin, how long since you transferred to my department? Coming up on 5 years now. How many times in the last 5 years have you come to my birthday party? How many times have you come to the farm when I had the boys over? Never had the pleasure, but... Never. Because you couldn't care less. And I don't care for you either, Stat. It wasn't me who appointed you deputy, and you wouldn't have been my first choice. But if you do ever come over to my house, you won't miss the big hole in my backyard. Garbage pit. You know, for old rubbish. A smelly hole filled with rotten furniture and other crap. So, Stat, if I even for a moment doubt your devotion, you'll go straight into Dios that pile mío, of trash. tío. Es una amenaza de Maybe you'll get to muerte. catch up with some old friends. You remember Kendrick, don't you? I'll schedule the press conference for tomorrow, all right, Jack? The day after tomorrow. Tomorrow I'm going shopping. Dios, lo amenazamos de muerte. La acabamos de amenazar de muerte. Tienes coche nuevo, esperamos que ayude a que se cumplan todos tus deseos secretos. Si tienes ropa nueva, esperamos que te haga sentir más joven. Si tienes un pelo nuevo, si tienes un nuevo peinado, seguro que esa mata de pelo te convertirá convencerá a todo el mundo de que eres un rey entre hombres. Si tienes una nueva actitud, desde ahora ser fonético guerrero, alguien que no tolera a los idiotas que te ponen en su camino, eres independiente y autosuficiente.
Falta un otro detalle que fue de sol molonas. Te dará un toque agente de imagen. Imagen de tigre sin igual. Pero ¿esto qué pasa? ¿Es porque... ¿Es porque sí o cómo? ¿O por qué hacemos esto? En plan, ¿es por las decisiones que hemos tomado? Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Gracias, sé exactamente lo que quiero. Unas gafas amarillas, tío. ¿Pero por qué amarillas? Unas rojas. ¿Qué? ¿Comprar? Realización de sexualidad oculta. Solo dependen de muchas cosas. Esta gafa le dice a todo el mundo que no se detendrá ante nada. Pues venga, me compro estas. Pero solo la última. No fue otro momento de aspecto, sino también cómo te sientes. Tío, ¿qué cojones estamos haciendo en este juego ahora mismo? Súper raro el juego. No, that would be too much. Ah, las tiramos al final del día. Mira, como vea que estoy en cero, me voy a imputar mucho. ¿Sabes lo que te digo? Dios mío, soy un puto gordo. Y era antes estaba calvo y con Oh, canas. Jack, what's with the outfit? You planning on... The pit in the backyard, Martin. Always remember about the pit in the backyard. Don't talk to anyone before the press conference starts. I'll try to get you on stage quickly. Kevin Paulson is here. He wanted to... Jack! I hardly recognize you. That's quite an image for a man like you. An old dog with a new trick, right? We should see each other more often. How long has it been? Last time I saw you, I fired you, Kevin. You mean the day I resigned in protest over the corruption and lawlessness at your police department, right? Yeah, repeat that shit often enough. Someday you might start believing it. You know, Jack, I'm glad that everything turned out so well. Unlike you, I've made good use of the past 7 years. My new construction company keeps getting jobs from the city, and we're doing really well. I have a new house, new hobbies, even a new wife. Maybe you've met her, Shelley Rogers. Oh, Shelley Rogers. So you really are in bed with the mayor. It's a dream come true. All my dreams have come true. Only one thing remains. To bring order to the Freeburg Police Department. You being serious, Kevin? I'm serious as ever, Jack. I'm the most serious man you know. It's not often you see the past and the future Freeburg police chiefs at the same press conference. I hope you have time to talk, Kevin. There's something we need to discuss. Jack, the reporters are waiting for you. My retirement plan somehow just got turned into a circus. Fortunately, I'm pretty good at swallowing swords and jumping through burning hoops. They all seem to like it. Me dio una crisis de los 40. Buenos días. Señor Boyd, ¿se ha cambiado el peinado? Eso no tiene importancia. Sus ojos le engañan. Eso no tiene importancia. Y es verdad, eso no tiene importancia. No he venido aquí para hablar de mi pelo. ¿Sabe quién fue el que lo atacó? Es difícil de decir. Todo fue tan deprisa que no le vi la cara. Debo admitir que podría ser alguien a quien conozca. El ayuntamiento aún no ha dado una respuesta definitiva sobre si retomará usted su cargo. ¿Cree que Rogers defenderá a su favor? Por supuesto. Soy el jefe de policía de Freeburg. ¿Le gusta él o no? ¿Cree que lo que le pasó le ha afectado de algún modo? Ya veremos. ¿Por qué especular? Esperemos un poco y averiguémoslo. Y esta es la rueda de prensa que hemos dado. Joder, me esperaba algo gordísimo, algo tochísimo. ¿Sabes lo que te digo? Jack Boy se recupera de su lesión en la cabeza. Jack Boy incapaz de apuñalar a sus atacantes. El jefe de policía despierta de coma. Que su pinche madre. Mira cómo suena el motor, ¿eh? Un ayuntamiento que me puede andar a la línea. ¿Te puede ir a casa? Sí. Un ayuntamiento que me puede andar. Sí. 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 Hala. No puedo más. Pues ya está. Vamos a trabajar con 5 policías. Vamos a hacer el video más largo, más porque ya le di a iniciar el día. ¿Qué? Madre mía, tío, ¿qué ha pasado? Sinceramente, ¿qué ha pasado, colega? En plan... ¿Qué me ha pasado, tío? En plan, cambié mi tocadiscos por una
Hostia, espero que ahora sea Rock, sinceramente. Carles Love. Hostia puta, tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? A ver, a la verga. Es la misma puta canción de mierda. Y así sigue siendo la misma. Martin está en Jack. Mientras estaba en el hospital se ha abierto la vela del policía. Es como si todos los delincuentes de la ciudad se hubieran vuelto salvajes de golpe. Arrinconan a los agentes uno a uno y los golpean hasta matarlos. Los chicos han empezado a negarse a salir a atender las llamadas solos. Muchos ni siquiera se atreven a ir dos. Plaza de agente, bien. Turno A y el turno B. Venga, eficacia de un 100%. Plaza de detective, 700 para el turno A. Nice. ¿Qué es esto? Más de esto. Venga, lo pedimos. Venga. ¿No te he visto fotografias prende fuego un coche aparcado? Según testigo, ¿aún puedo cogerlo? ¿Van andando por esta calle? Vale. Es bastante impresionante. 3 putos cinemáticas. Y algo que me impresionó. 3 cinemáticas de golpe. Bastante guay, la verdad. Luego de turnos King Luis. No puedo mandarte a nadie. Porque este chico no sé dónde esté. ¿Los puedo sacar del caso? ¿Por qué soy a uno de estos? Todos están en casa, todos están en casa. Pues nada, este caso se queda sin resolver. No lo voy a hacer. Informe. Venga. 3 policías, ahorita los mandamos. En cuanto me lleguen estos, los mandamos por allá. Joder, o sea, me he motivado bien ahora, ¿no? En plan, bien con cómo Jack se cambió el premio. Sigo teniendo el mismo dinero. Lo cual es bastante impresionante, ¿no? Teniendo en cuenta que me compré un coche. Mm, 50.000, madre mía. 4 personas. No creo que lleguen a tiempo. Venga, regresamos. Pero no llega a tiempo aquí. Esto no voy a poder hacer. Y esto sí puedo hacerlo. Bueno, si es que llegan, claramente. Si no llegan, pues como que no. Yo pensé que sí van a llegar. Bueno, no llegaron a tiempo. Ah, falsa alarma. Me parece bien. Una primera vez de Wilson no inicia con el sistema de soporte vital de su marido después de que no sentía el coche de dejar incómodo durante meses. Sé que no había experiencia para él, pero no puedo dejarle. Pero no deja el mayor pecado de todos. Según la enfermera, la mujer ha bloqueado el acceso a la sala. Vamos a arrestar a una viejita porque matará a su marido, que ya no. Seguramente no iba a despertar. Bastante triste que no se haya convertido en la policía, ¿eh? Informe de homicidio. La hemos arrestado. Me siento bastante mal. Hombre, ya ves tú, no vamos a ir ahí, ¿eh? Y te voy diciendo desde ahorita, no vamos a ir ahí. Me quedan poquitos días para jubilarme, bueno, poquitos días. Me quedan bastantes días todavía, pero bueno. O sea, me quedan poquitos entre comillas. Tum, 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 tum. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que con eso puedo ir. Creo que con eso lo tenemos. Espero. Atropello con fuga. Un momento. Pues no, ninguno de estos es lo que yo busco, así que nada.
Retírense. ¿Cómo fuera eso en la vida real? En plan, oye, ¿podemos mandar refuerzos? No, retírense. Y en plan, nos subimos al coche y el delincuente en plan apuntándole a la gente. Y en plan, no, pues mira, se fueron. Pues mira, pues vamos a matar a la gente, papá, y los matan y tomar por culo. Ah, mira, más todavía. Más Impressive cinemática. recovery, Mr. Boyd. I'm still not happy about how soon you're back to work. Well, not happy as your doctor. As a resident of Freiburg, I'm immensely grateful for it. Really? Just don't tell anyone, or they'll pull my license. Well, thank you again for coming to see me at night. Oh, well, whatever you need, Mr. Boyd. Any doctor in this town would come running any hour, day or night, you can believe me. La gente nos quiere You're mucho. not suffering from headaches. It says here that you are taking painkillers after a back injury. But the prescribed dose is enough to... Dr. Kraczynski, you trust me? And, sorry? Do you trust me? In what way, Mr. Boyd? You think I'm an honest and reasonable man, Doctor? You're joking, Mr. Boyd. Thanks to you, my wife finally agreed to buy a house here, and we've decided to have children. Thanks to you, I'm not afraid to visit my patients at night. I think you are the most honest and reasonable person in the city, Mr. Boyd. Great. You see, Dr. Kraczynski, I'm an addict. Mr. Boyd, is... Well, not a drug addict in the way you might imagine. I'm not some weak-willed junkie. Sometimes I stay clean so long that the tablets stay locked in the barn so long they go past the expiration date. But there are less pleasant stories. You know what? Let's... I once took a whole bottle right there in the barn. Passed out in my own vomit. I almost Somos choked. unos putos drogadictos I ahora. fought the convulsions, somehow managed to break 4 ribs. For 2 weeks, my chest was so sore I wanted to die. But for those 2 weeks, I kept swallowing pills. Couldn't stop. If you want, I could... I once took a dose right before a party at home. My wife Laura had some old friends over from college. I didn't take that many, maybe 5 or 6 pills, but it felt like I'd taken a few hundred. I passed out while I was carrying a tray of drinks. On the way down, I knocked over a set of Laura's scented candles. The house almost burned down. The repairs took a good chunk from our savings. Mr. Boyd, if you'll allow me, I'd just... As you can see, Doctor, I'm well aware of the seriousness of the situation and the possible consequences. But sometimes I need the pills. I don't use the word lightly. Sometimes I've got to work on cases with more energy than I've got. I can't do it without them. And I know you want me doing my job. So tomorrow, I want you to come Oh, and Dios bring mío. me some tablets. Lots of tablets. 10 bottles. No, better 15. Yeah, 15 bottles. The next 3 months are going to be extremely difficult, Doc. I would like to discuss your... You'll bring the pills, Doctor? Yes, Mr. Boyd. Yes. Very good. Look, I don't want to trouble you any further. I bet your family doesn't like you running away with me at night. I'd bet they'd rather I was still in that coma. Día 60. Ah, tío, qué emoción, en plan, no sé. Roger responsable de la exposición de la policía de Facebook. La que Roger descontento con el departamento de policía. La que Roger se apoya a Kevin Pauls como nuevo jefe de policía. Mi familia es de fiar. Bueno, ya lo veremos. Pero gente, podemos dejando aquí el episodio de hoy. Fue bastante largo, ¿no? De hecho, fue, sí, 40 minutos. Fue bastante largo, la verdad. Pero bueno, a ver, se necesitaba que fuera largo. Pero gente, pues me despido. Espero que mañana tengamos otra cinemática, sin duda alguna. Enfrentando al gobernador Rogers. Pero bueno, quién sabe, ya veremos qué pasa. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben, pueden dejar un like, pueden comentar. Y me lo comparten, ofrezco mucho porque así llegamos a más gente. Mi nombre es Nedrix y en un siguiente episodio de Difícil de Police. Adiós.